Le doy la bienvenida en el estudio a José Ángel Gurría, servidor público de larga y notable trayectoria, exsecretario de Relaciones Exteriores, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, por mucho tiempo secretario general de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 15 años estuviste en la OCDE. José Ángel, bienvenido. Una elección por 5 años y después 2 reelecciones. Sí, un largo tiempo en el que hiciste también, como en otras posiciones, un notable trabajo que sirvió a toda esta comunidad de países. Déjame preguntarte para iniciar la conversación sobre tu participación en este foro que se realizó la semana pasada, foro denominado Unidad y Gobiernos de Coalición. Participaron prácticamente todos quienes han levantado la mano para decir, me gustaría participar para obtener la candidatura presidencial desde la oposición. ¿Qué destacarías de lo sucedido en este foro que tuvo a todas estas personalidades, incluido tú? En primer lugar, que los gobiernos de coalición son por diseño, son intrínsecamente mejores desde el punto de vista de la calidad del gobierno. Los gobiernos de coalición no tienen ocurrencias. Los gobiernos de coalición no hacen arbitrariedades. Los gobiernos de coalición son más sensatos, discuten mucho más las decisiones antes de tomar finalmente la decisión de política. Y los gobiernos de coalición son más estables en el sentido de que las decisiones y las soluciones que encuentran tienden a permanecer por más largo tiempo. Entonces, yo lo que hice fue además proponerle, miren, hay tantas ventajas de los gobiernos de coalición que deberíamos usarlo como elemento electoral, como elemento de promoción electoral, diciendo, yo les estoy ofreciendo un gobierno de coalición que es intrínsecamente mejor desde el punto de vista de todas estas cualidades que tiene. Entiendo que un planteamiento general fue decirse entre todos, organicémonos, permanezcamos unidos y vamos a tratar de encontrar a la mejor persona, hombre o mujer, mujer u hombre, para nominarla a candidato desde la oposición y lograr este gobierno de coalición con las características que tú refieres. Ya estábamos en eso. Tú recuerda que la coalición del PAN, estoy siendo muy cuidadoso mencionándolos en estricto orden alfabético, del PAN, del PRD y del PRI. Idealmente, yo siempre insisto en que MC se debe de sumar, ¿no? Nos habían planteado este tema de la mejor forma, pero ya íbamos en coalición, ya se presentó una coalición como la propuesta básica. Así que ya es una etapa que ya se había superado. Vamos a ir en coalición, no cabe duda. Insisto, hay que sumar al MC, pero además hay que cacarear el huevo, hay que decir, el gobierno de coalición es mejor. He oído 2 cuestiones sobre las cuales quiero preguntarte en relación con la construcción de esta candidatura. La primera es, ¿cómo construir una candidatura sólida que realmente pueda darle frente a un gobierno que, independientemente de lo que opinemos de él, tiene un presidente fuerte, es un líder fuerte, López Obrador? Por el otro lado, le deseamos muy pronto y total restablecimiento. Sí, ya hablamos de esto en el programa, no sabemos cuál es el alcance, por lo pronto nos hemos quedado con la versión oficial de que el presidente tiene COVID y sí, nadie desea a una persona algo malo en su salud ni en su persona, ojalá tenga una pronta recuperación el presidente. Te decía, ¿cómo construir una candidatura sólida y cómo incorporar a la ciudadanía si llegara a darse el caso de un candidato ciudadano? En este caso, este evento al que te refieres tú de lunes y martes pasado, fueron organizados por la llamada sociedad civil, es decir, por Unidos y por el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones más de la sociedad civil. Y era con el propósito de generar precisamente
entre otras cosas, un método, una forma de seleccionar al candidato o a la candidata de la sociedad civil en este caso, pero para proponérselo a los partidos. Finalmente son los partidos políticos los que son los dueños del libro de reglas y quienes van a plantear quién es su candidata o candidato. Y la otra cosa que es muy importante es recordar que los partidos políticos van a designar entre ellos algún candidato o candidata. Pero la cuestión es que lo hagan con la idea de tener a un solo candidato, para que no haya problemas de tráfico en el camino, para que efectivamente se logre esta legitimidad del candidato o candidata y se presente entonces ante el electorado. ¿Quedas satisfecho con los resultados del foro? ¿Esto que planteas se logró? ¿Se va logrando armar esta especie de hoja de ruta rumbo a la selección de un candidato único desde la ciudadanía y desde la oposición? Guillermo, hay que reconocer que no tenemos una cultura de coaliciones, no tenemos una tradición de coaliciones. Es decir, esto es un ejercicio nuevo para México. Ciertamente estamos planteando en la presidencia de la República un gobierno de coalición. Pero en mi caso particular, yo me pasé 15 años en donde el tema de las coaliciones era lo lógico, era lo natural, es lo que había. Todos los días estaba yo es parte de una cultura negociando cotidiana, con los gobiernos de coalición y no solo, por cierto, no solo los de régimen parlamentario, sino también los de régimen presidencial. ¿Por qué? Porque se ha fraccionado la política, se ha fragmentado la política, se ha pulverizado, han aparecido nuevos partidos políticos, etcétera. Entonces, sin coalición no hay estabilidad. Lo que pasa es que no nos había llegado a nosotros en México, pero ya nos llegó y ya esto nos debe llevar a armar un gobierno de coalición como oferta política, como una oferta política muy atractiva. Junto con esto que refieres de la pulverización de la política, estamos viviendo un fenómeno de surgimiento de populismos, por cierto, en varias regiones del mundo. Populismos que casi la mayor parte de las veces se traducen en gobiernos deficientes, hay que decirlo con toda claridad. Y en gobiernos autoritarios, lamentablemente. Y en gobiernos autoritarios. ¿Te preocupa el tema? Por supuesto que sí, hay que evitarlo a toda costa. Pero en México la oferta del próximo gobierno, por cierto, va a ser un gobierno muy ingrato, va a ser un gobierno muy complicado, muy difícil, muy poco lucidor. No vamos a poder presumir de muchas cosas porque va a haber que reconstruir. Esa es la palabra clave para la próxima administración. Pero independientemente de eso, yo te diría que los gobiernos de coalición tienen esta característica de que las decisiones se toman después de una plática muy cuidadosa. Y además siempre hay alguien que le recuerda al líder de la coalición, oye, eso no es lo que acordamos, ¿no? ¿Te preocupa sobre todo que el siguiente gobierno va a tener que enfrentar este desmantelamiento institucional ocurrido durante el presente gobierno? ¿Ese es el desafío más grave? Muchísimo, por supuesto. Yo te diría que el primer reto del próximo gobierno es la unidad. El líder político de un país tiene que convocar a la unidad y tiene que ser el que influya y casi le inyecte a la sociedad el sentido de unidad para hacerle frente a todos los retos que vamos a tener, a todos los retos que ya tenemos. Pero por otro lado, tienes toda la razón, va a haber que reconstruir la economía, vamos a crecer a cero prácticamente
en esta administración. Va a haber que reconstruir lo social, porque hemos retrocedido en materia de pobreza, en materia de desigualdades. Vamos a tener que reconstruir inclusive lo medioambiental. Y también vamos a tener que reconstruir sectores como, por ejemplo, el de la salud. Muchos millones de mexicanos se quedaron sin acceso al servicio de salud y ahora tenemos el problema adicional de la escasez de medicinas. Eso es muy, muy, muy severo. Pero además tenemos el brutal impacto que tuvo en el sistema educativo y en los niños y jóvenes de México la pandemia y el hecho de que hubo que cerrar las escuelas públicas pues prácticamente 2 años, y ese atraso lo tenemos que recuperar. Y por otro lado, pues algunas cuestiones de tipo estructural que vienen de atrás, por cierto, no son de esta administración nada más. ¿Por qué tenemos una productividad de 1/4 parte de la de Estados Unidos? ¿Por qué tenemos una competitividad que, medida por el IMCO, pues ya nos lleva al lugar 37, habiendo logrado estar en el lugar 30? En fin. Y luego hay una serie de cuestiones de coyuntura, como todas estas quejas de nuestros principales socios comerciales y otras más. Y déjame preguntarte a propósito de esto. Bueno, fuiste secretario de Hacienda y Crédito Público, eso te ayuda a entender mejor el entramado financiero de lo que te voy a preguntar, pero también fuiste secretario general de la OCDE y desde ahí impulsaste políticas públicas relevantes en materia medioambiental, que es un tema sensible en todo el mundo, el primer problema de seguridad nacional a nivel mundial. ¿Qué sentido tiene lo de Iberdrola, que es un caso reciente? Mira, este es un caso particular que se resolvió mediante la desinversión de una firma extranjera, 6,000 millones de dólares. Que se fueron a Brasil, por cierto. La adquisición por parte de el gobierno mexicano o de algunas instancias privadas de mexicanas, en todo caso. Efectivamente, pocos días después de anunciarse aquí la operación, se apareció el presidente de Iberdrola anunciando una inversión de 5,300 millones de dólares. Ahora, Iberdrola no es una institución que requiera de una para comprometer la otra. Sí, sin embargo, pues fue muy importante el contraste. En un caso se le adquiere la propiedad y en el otro caso se le pide que invierta. Ahora, el tema del medio ambiente, mira, yo te diría que tenemos muchas responsabilidades inmediatas. El tema de la pandemia que no acaba, ¿verdad? El tema de la guerra y el impacto inflacionario que tuvo, incluyendo en México, en fin. Pero la principal responsabilidad intergeneracional que tenemos con nuestros hijos y con nuestros nietos es con este planeta, que es el único que tenemos. No hay planeta B, ¿no? No hay plan B en materia medioambiental. Y por otro lado, no solo es el tema del cambio climático, tienes el tema de la biodiversidad. Hay 1 millón de especies en peligro de extinción en el mundo. Y los océanos. Ya nos acostumbramos a decir que en el 2050 va a haber más plástico que peces, ¿no? Qué horror. En el océano. Bueno, ¿cómo es posible? Lo que hay que hacer es rebelarse en contra de estas afirmaciones y tratar de ver cómo podemos evitarlo a toda costa. En esa medida es un despropósito seguir apostándole al petróleo, no solo para producir gasolinas, diésel, combustible, sino también la generación de energía eléctrica a partir del petróleo. Es un sinsentido. Los combustibles fósiles van a seguir siendo un factor muy importante, pero lo que se tiene que hacer es tener una política muy deliberada, muy clara, con indicadores en el tiempo respecto de cómo se puede ir dependiendo cada vez menos
de los combustibles fósiles y cómo se puede ir dependiendo cada vez más de las energías renovables. ¿Qué destino le ves a las obras en las que se ha invertido tanto dinero en el presente gobierno? Pues me refiero al aeropuerto que se construyó en Santa Lucía, me refiero al Tren Maya, me refiero también a la refinería de Dos Bocas. Proyectos todos estos cuya inversión ha sido bastante superior, en algunos casos del doble a lo que se había presupuestado originalmente. Pero independientemente de eso, que ya es grave en sí mismo, ¿qué futuro le ves a todo esto? Hay dos vertientes muy importantes. La primera es que si un proyecto no se paga solo, le genera al próximo gobierno y a las próximas generaciones un lastre. Y el segundo es el tema de la transparencia, la transparencia, la transparencia. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno tiene que ser totalmente transparente. El próximo gobierno debe ser no solo en los criterios para asignar el presupuesto, sino además en todos los contratos públicos que se otorgan, ¿no? Donde impliquen recursos públicos, recursos presupuestales. Cada contrato tiene que ser totalmente transparente, tiene que estar sujeto al más severo escrutinio público. Y eso tiene que ser la norma. Finalmente, mira, no hay nadie que sea genéticamente más honrado ni más corrupto. Lo que hay son mejores sistemas y peores sistemas. En un sistema en donde pues, tienes una alta posibilidad de salirte con la tuya, pues lo intentas. En un sistema donde sabes que va a haber una denuncia inmediata y que, por supuesto, ¿no? Si metes la mano, pues te la van a dejar morada, ¿no? Lo que va a suceder es que nadie intenta la corrupción, nadie intenta beneficiarse de las políticas públicas o del presupuesto. Eso es lo que hay que practicar. Por eso, insisto, transparencia total y con sistemas que lo permitan. José Ángel Gurría, fuiste secretario de Relaciones Exteriores también. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando, particularmente en la relación bilateral con Estados Unidos? No solo desde el punto de vista comercial, donde tenemos atorones en el TEMEC, ya lo referías tú, en materia de energía es uno de ellos, pero hay otros en donde estamos teniendo dificultades, los transgénicos, en fin, sino también en el tema de la seguridad, que parece ser que se ha convertido en una piedra en el zapato para los dos gobiernos. Nunca hay que ser motivo de la próxima elección de los Estados Unidos. Y lamentablemente estamos muy cerca de convertirnos en motivo, ¿no? Porque entonces, como piñata, ¿no? Te apalean del lado de los republicanos y luego te apalean del lado de los demócratas, etcétera. Es un tema en el cual la única respuesta posible es una estrecha colaboración, una estrecha cooperación en el respeto y en la igualdad. Insisto, estrecha cooperación, pero en el respeto y en la igualdad. ¿Por qué? Porque el diálogo con los Estados Unidos debe ser respetuoso, pero debe ser también práctico. La gran solución a poder ir reduciendo el control que tienen el crimen organizado sobre algunos de nuestros territorios, el problema del tráfico de migrantes, pasa por la cooperación con los Estados Unidos, que son efectivamente el lugar en donde se consume, pero es ingenuo, cuando menos, decir que nosotros solo producimos, o de repente que decimos que no producimos y resulta que sí, ¿no? Pero decir que solo producimos y que no consumimos, bueno, pues por supuesto que se generan consumos en México
Y finalmente, también, lo que ya estamos viendo es que el crimen organizado se vuelve un factor muy importante hasta en nuestros procesos electorales. Eso hay que evitarlo a toda costa. José Ángel, hablabas de los enormes desafíos que tendrá el nuevo gobierno en 2024. Será poco lucidor, dijiste, yo coincido contigo, creo que esta faceta a la que tendremos que entrar de reconstrucción institucional y de tantas cosas como tú has mencionado, pues representará grandes desafíos. ¿Cómo te imaginas que llegaremos al día de la elección en 2024? Mira, ya sabemos cómo vamos a llegar en algunas cosas como el dinamismo económico. Vamos a llegar con un crecimiento del 2023, pero también el 2024, de alrededor de la mitad de lo que se logró en el 2022. Es decir, 1,5 por ahí, ¿no? Más o menos. Es a todas luces insuficiente. Quiere decir que va a aumentar la pobreza, quiere decir que van a aumentar las desigualdades y quiere decir que la próxima administración tendrá estos retos todavía más evidentes, retos exacerbados respecto de lo que son hoy. Pero también te diría, lo que hay que hacer no solo es la crítica y no solo es mencionar estas cifras que son claramente deficitarias o negativas, sino también inyectar esperanza. Es decir, sí se puede en México. Si inyectamos confianza, habrá inversión. Si hay más inversión, habrá más crecimiento, habrá más empleos, habrá más oportunidades, habrá más exportaciones. Es decir, se puede generar un entorno en el cual le podamos ofrecer, sobre todo a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres jóvenes de nuestro país, una mejor perspectiva, pero además una mejor realidad hoy, es decir, la mejor oferta de calidad de servicios. El problema que tenemos hoy, y ese es uno de los grandes problemas, es que no nos alcanza, no tenemos con qué. Otra vez, no es un problema de esta administración, pero no se ha reparado. ¿Por qué? Porque solo cobramos 17% del PIB de impuestos. 17%. El promedio de la OCDE es 34%. Yo lo sé muy bien porque yo dirigí la organización 15 años y estaba muy pendiente de eso. Pero además se nos dice constantemente, el sistema de salud de México va a ser como el de Dinamarca. Yo no sé por qué escogimos la comparación con Dinamarca, en donde cobran 48% del PIB de impuestos, es decir, 3 veces más de lo que cobramos en México. Entonces, pues yo no sé si deberíamos aspirar a que nuestro sistema de salud sea como el de Colombia o como el de Costa Rica, ¿no? Pero no será como el de Dinamarca simplemente porque no tenemos con qué, no tenemos forma de financiarlo. Sí, no es un tema de voluntad. No es un tema de voluntad, no es un tema de los mejores deseos. Se pueden tener los mejores deseos, pero lo que no hay es recursos. Y tenemos además el problema de, en el caso del servicio de salud, de la escasez de medicamentos. Muy grave. ¿Hasta dónde puede llegar la polarización? Hablabas tú hace un rato de que uno de los grandes retos es mantener la unidad. ¿Hasta dónde nos puede llevar la polarización? La polarización solo nos lleva a un mal lugar. La polarización, la división de la sociedad mexicana, lo único que va a hacer es dificultar las soluciones. Y el líder político, insisto, tiene que ser alguien que convoque a la unidad, alguien que invite a la unidad, pero que además cree condiciones para que los más vulnerables de la sociedad sean apoyados por los que les ha ido mejor, los que son más bollantes, para hacerse un poco más iguales
o cuando menos que sean menos desiguales. Esto es fundamental. Pues nos quedamos con esto. José Ángel Gurría, agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para venir a platicar y lo iremos haciendo seguramente en el futuro porque vienen tiempos importantes para México. Muchas gracias. Encantado de estar por aquí, de verte nuevamente y un saludo muy respetuoso a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias, José Ángel.